Buenos días, bienvenidos hermanos aquí nuevamente en la iglesia. Reciban una cordial bienvenida, una calurosa bienvenida también de parte de todos nosotros. A los que son aquí nuevos, queríamos saludar a la familia Jiménez que viene de Estados Unidos, que están ahí. Bienvenidos hermanos. Vamos a empezar el culto con el himno sobre todas las cosas. ¿Vale? Bon dissabte a tots. Ahora el himno que vamos a cantar os invito también a cantarlo con nosotros. No lo hemos cantado mucho, pero lo iremos recordando, ¿vale? Así que os invito a levantaros con nosotros. La vamos a repetir 2 veces, ¿vale? Para que la vayamos aprendiendo, ¿vale? Sobre tronos mil, sobre nada
aventura aún sin descubrir. Sobre toda riqueza mundana estabas antes de la creación. Sobre reinos y tronos mil, maravillas aún sin descubrir. Sobre toda riqueza mundana nada es imposible para ti. Siento así, pensando en mí, más que en ti. Sobre ella, mi tronos vi, sobrenatural, sin descubrir, sobre toda riqueza mundana. Estabas antes de la creación. Sobre reinos y tronos vi, y maravillas sin descubrir. Sobre toda riqueza mundana, nada es imposible para ti. Está así, pensando en mí, más que morir. Está así, pensando en mí, más que Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, te damos por ese momento, por ese sábado que nos diste. Gracias por Jesús que dio su vida por nuestros pecados. Gracias, Jesús, por todo lo que hiciste para nosotros, por ese gran amor que nos diste. Te pedimos que estés presente con tu Espíritu aquí, que guíes al pastor que va a predicar después, que muevas nuestras mentes en dirección cual nos enseñe el Espíritu Santo. Gracias por todo, Señor. Estate con nosotros ahora y con todos aquellos que no han podido venir, siendo enfermos o que están fuera. Te pedimos todo pidiéndote perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ahora tendremos una historia para los niños. Si hay niños, pedimos que vengan aquí y lo va a presentar a nuestra hermana Ingrid.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Bien? A ver, yo soy de esta iglesia, lo que pasa que no tengo mucho conocimiento de vosotros. Tengo muchas ganas de poder conoceros y de poder saber si estáis bien, cuánto tiempo lleváis viniendo a esta iglesia. Estoy muy contenta de ver caras nuevas, de verdad. Yo hoy tengo varias preguntas. La primera de todos, ¿estáis bien? ¿Estáis bien? No, ¿por qué? Luego me lo explicáis, ¿vale? Segunda pregunta. Cuando seáis mayores, ¿qué creéis que estaréis haciendo en la iglesia? Escuchando. Escuchando. Pues no sé, igual tocar el piano o cantar, no sé. Muy bien. ¿Qué más cosas estaréis haciendo en la iglesia? Como los jóvenes están ahí tirados con la Biblia y con su celular. Muy bien. Para que veáis un poco la realidad de cómo nos ven. ¿Alguna idea más? Ayudar a la gente que no sabe la palabra de Dios y pues contarla. Muy bien. ¿Quieres decir algo? Orar. Orar. Muy bien. Y la siguiente pregunta. ¿Cómo os veis en la iglesia? ¿Qué cosas os veis haciendo en la iglesia ahora de niños? Dibujar en la clase dibujar. A escuchar. Escuchar. Pues nos aburrimos. Nos aburrimos. Dibujamos. Dibujamos, nos aburrimos, orar. ¿Sabéis qué? Los que no sean como niños no irán al reino de los cielos. O sea que espero que cambiemos un poquito esto, ¿vale? Hay una cosita que os quería decir. Y es que Dios nos ha dado dones. Esos dones los tenemos que aprovechar. Dones. Esos dones los tenemos que aprovechar. Da igual, seas grande, seas un niño, seas un bebé, seas un anciano. Todos tenemos algo que hacer, por chiquitito que sea. Da igual, podemos compartir nuestro almuerzo, podemos sonreír a una persona, podemos ayudar a un abuelito, podemos llamar a nuestros parientes, podemos ayudar a nuestros papás, podemos ayudar a nuestros hermanos, podemos hacer muchas cosas. Y da igual que seamos pequeñitos, porque los pequeñitos también tienen dones y también tienen cosas que enseñar a los demás. Somos una iglesia muy grande, pero si solo trabaja uno o si solo trabajan los mayores, los niños también tienen cosas que decir, ¿sabéis? Es muy importante. También nos podemos callar. También podemos estar en silencio escuchando lo que dicen. Obviamente, pues de iglesia, una señora se había caído y decidimos ayudarle. Muy bien, una señora se cayó y podremos ayudarle. Muy bien. Hay muchas maneras de ayudar. Vosotros tenéis que descubrir de qué manera podéis ayudar a los demás y cuál es vuestro don, porque podéis tener más de uno. Hayan dicho tocar el piano, cantar, orar. Hay muchas maneras de ayudar. Ahora os quiero enseñar un pequeño vídeo y os va a poner Meritxell o no sé quién está. Pero antes de eso, os voy a dejar unos deberes, ¿vale? Porque es un poco largo. Quiero que os leáis Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Se lo decís a vuestros papás, ¿vale? Porque van a hablar. Pues te lo leen papá y mamá, no te preocupes. Habla de los dones espirituales, del amor y de la importancia
que es cada miembro de la iglesia, sin importar si es pequeñito o es grande. Pues yo te lo leo, no te preocupes, luego te lo leo. ¿Vale? Y ahora vamos a ver en este vídeo la importancia de ayudar a los demás y de un pequeño gesto lo que puede ayudar a otros. Espero que os haya gustado. Uno solo llegará antes, pero juntos llegaremos más lejos. Que el Señor os bendiga. Amén. Ahora vamos a disfrutar de un canto de nuestro hermano de Iglesia de Talleres que se llama Carlos Hernández y cantará Por ti seré. Por lo que no lo conocéis, él participó en el musical que se presentó aquí en la iglesia de Navidad. Y adelante. Feliz sábado, hermanos. Oh, parece que estamos tristes en la casa del Señor. Feliz sábado. Amén. Los hijos del Señor siempre debemos estar sonrientes y contentos, más cuando estamos reunidos alabando juntos el nombre de Dios. Que este canto sea para alabar y glorificar el santo nombre de Dios. Oh, me vi desnudo y sin aliento, errando al mar, desierto y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Por ti seré más fuerte que el destino. Por ti seré un héroe de dolor. Yo sin ti estaba tan perdido. Por ti seré mejor de lo que soy. Cuando no hay fe, no puede haber milagros. La oscuridad termina con la luz. Cuando caí
vencido en el Calvario, pareciste al levantarme. Por ti soy más fuerte que el destino. Por ti soy del mundo. Yo sin ti estaba tan perdido. De ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte que el destino. Por ti seré mejor de lo que soy. Yo sin ti estaba tan perdido. Seré mejor de lo que soy. Destino. Seré mejor de lo que sin ti estaba mejor. Seré mejor de lo que soy. Alabado sea el nombre de Dios. Muchas gracias, hermano, por esta preciosa canción de alabanza. Pasaremos ahora a la predicación del pastor y este es el texto que voy a leer de la Biblia, que se encuentra en Jeremías 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí desde lejos diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te he atraído a mí con mi gracia. Amén. Feliz sábado, hermanos. Me uno a la gratitud a Dios por ver la iglesia en periodo vacacional pues llena, ¿eh? Tenéis muchas visitas, damos gracias a Dios porque reparte dones extraordinarios y podemos ponerlos al servicio de Dios. Pero no puedo empezar sin saludar a mi amigo Elisei. Elisei está aquí. Tuve el privilegio de conocer a este hombre y permitirme unos minutos porque le voy a pedir algo. Lo conocí en un campamento. Y él tiene un testimonio de oración muy fuerte, ¿eh? Él tiene un canal de oración. ¿Sabéis cómo evangeliza este chico? Y es un gusto tenerte, Elisei, aquí. Y me gustaría pedirte si quieres orar por esta iglesia. ¿Quieres? ¿Puedes venir aquí? Podemos. Padre, muchas gracias por la oportunidad que tenemos hoy de estar aquí reunidos, de poder adorarte, de poder pasar tiempo juntos en compañía tuya, Padre. Tenemos la certeza de que tú estás en medio de nosotros, de que tu Espíritu Santo nos está acompañando, que va a abrir nuestros corazones, nuestra mente, Padre, para que podamos escuchar tu palabra, para que hoy sea un sábado diferente, que no sea un sábado común donde es un sábado más, sino que sea un antes y un después en nuestra vida. Que cuando salgamos de aquí, tu palabra haya hecho algo en nosotros que marque la diferencia, que se produzca un cambio, Padre.
Por eso estamos dispuestos y abrimos nuestro corazón, nuestra mente para escucharte, porque queremos saber más de ti, queremos aprender más sobre ti, poder entender más sobre ti y poder compartirlo también con los demás. Nos encomendamos en tus manos y te pido una bendición especial para esta iglesia, para cada miembro y cada persona que está hoy aquí y para el servidor que va a hablar en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Dice Jeremías, el texto que hemos leído, que Dios nos ama de una manera extraordinaria, de una manera increíble, de una manera indestructible. Y quizás lo que muchos de los seres humanos van a ver en estas festividades es la reproducción de aquellos momentos más críticos o más trágicos de la vida de Jesús y del plan de salvación. Y en esta mañana quiero conduciros más profundamente a ese momento, a ese momento tangible donde la voluntad de Dios se hizo más consciente para nosotros, donde la cruz reveló de manera más absoluta y poderosa el plan de Dios para nosotros. Jesús vino a esta tierra, entra en este mundo y lo trastornó de tal manera que nada volvió a ser igual. El texto más conocido de las Escrituras que encontramos en Juan 3:16, que es ese texto tan famoso que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Seguramente este texto, que lo has leído muchas veces desde esta perspectiva nuestra humana, es una gran bendición. Pero quiero en esta mañana ver el momento de la cruz desde la perspectiva del cielo. Porque no sabremos la grandeza que suponía o qué hay detrás de aquel acto si no sabemos de dónde es que procedía esa voluntad de salvación. Dice 1 Juan 4:10 que en esto consiste el amor, ¿verdad? No en que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y me parece muy interesante ese texto porque el amor de Dios me revela que es indestructible. Ni la caída, ni las múltiples rupturas que los humanos causamos separándonos de Dios hacen que el amor de Dios vacile en un ápice hacia nosotros. Dios ama permanentemente, ilimitadamente, porque es nuestro Padre, porque es nuestro Dios. Cuando hablamos de Jesús y de ese último momento de su vida en la tierra, es inevitable que pensemos desde una perspectiva muy humana, que pensemos cuánto éxito tuvo Jesús como predicador en esta tierra. Y aparentemente el éxito que tuvo Jesús como predicador en esta tierra parecía superficialmente muy pequeños. Pero Jesús lo que hizo no lo hizo solamente por un grupo reducido y pequeño de personas, sino que lo hizo por toda la humanidad, y no solamente por la humanidad de su tiempo, sino por todos aquellos que habríamos de venir y que existieron antes. Dejar los atrios celestiales para venir a este lugar, a esta tierra, para habitar, tabernacular entre nosotros, para sentir como nosotros, para experimentar lo que era depender de Dios, de su Padre, y finalmente mostrarnos el amor de Dios de manera tan fácil, tan visual. ¿Sabéis? Satanás desfiguró el carácter de Dios en el cielo de tal manera que los seres humanos y las criaturas caídas hemos perdido la imagen correcta de nuestro Padre. Y Jesús vino con un propósito a esta tierra. Y el propósito con el que vino a esta tierra era mostrar el verdadero carácter de su Padre. Y en un momento determinado Jesús va a decir al Padre: les he mostrado quién tú eres. Ahora he terminado la obra por la cual yo vine a la tierra. Les he mostrado. Y el que me ha visto a mí,
acaba viendo al Padre. Pero la pregunta que quizás quiero compartir, y es una pregunta un poco complicada, ¿por qué tuvo que venir Jesús a morir a la cruz? Quizás esta es la pregunta que muchas veces nos hemos hecho, ¿no? Había otras formas, quizás existían otros medios, pero la palabra de Dios me revela a través de todos los mensajes de los profetas una única y gran verdad. Y lo que me revela es que el cielo me amó de tal manera que proveyó la solución a la cual yo no podía dar solución. Dice Romanos 5, 20, 21, una cosa interesante. La ley se introdujo, dice, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sigue después? Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna que es mediante el Jesucristo Señor nuestro. La ley fue dada, sin embargo, en conformidad al texto para que el pecado abundase literalmente. Y ese fue el efecto que tuvo la ley. No estorbó el pecado, no proveyó remedio para alguno, simplemente que el efecto de la ley es que me muestra la realidad tal como es en mi vida. ¿Y cómo es así que se dio la ley para esto? La ley se dio para que abundase el pecado. ¿De qué manera? Pues simplemente mostrándome. La ley lo que hizo fue revelarme la ofensa. La ofensa en la cual me separa de Dios. Porque el hombre no puede discernir claramente lo que era el pecado y no era capaz de discernir bien, a pesar de que había comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, qué era bueno y qué era malo. La naturaleza del hombre es como el que está en un foso oscuro y no sabe lo sucio que es ese foso oscuro hasta que alguien aporta luz. Y la ley lo que hace es aportar luz para que veas lo sucio de la situación en la que tú estás, pero lo único que hace la luz es mostrarte, no te provee una forma de salir de ese lugar. Pero afortunadamente, la segunda parte es que Cristo viene para dar solución a aquello que la ley nos ha mostrado. Que el pecado se puede volver sumamente pecaminoso cuando lo cometemos teniendo luz y teniendo conocimiento. Y nos dice la Biblia en Timoteo 3 que esto éramos nosotros, que así estábamos nosotros antes de que Jesús llegase a nuestra vida. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, dice, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias, de los deleites de este mundo, viviendo malicia, envidia, siendo aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, dice Pablo, el cual derramó de manera abundante Jesucristo nuestro Salvador, para que seamos justificados y llegásemos a ser herederos conforme a la esperanza. Si tú te haces la pregunta ¿por qué Cristo tuvo que venir a morir en la cruz? La respuesta la vas a encontrar en muchos lugares de las Escrituras. No me voy a dedicar a hacer una declaración de los motivos teológicos o no de que Jesús viniese a la tierra, pero sí en esta parte. El ser humano necesitaba dar solución a su problema. Y la única solución venía con el don, con el regalo
que el cielo había provisto para nosotros. Y ese regalo era Jesús. Jesús fue una bendición para las personas de su tiempo. También fue un punto de referencia, de inflexión crítico para aquellos que no entendían el reino de Dios de la manera que Él la estaba proclamando. Pero Jesús vino a hacer su obra, y su obra no es otra que es la obra de salvación. ¿Qué es lo más central que nosotros podemos extraer de la cruz? Y más allá de basarnos o de resaltar el dolor, el sufrimiento, la pasión completa de Cristo, que para eso tenemos películas y libros como El Deseado y otros muchos, que te pueden dar una visión muy clara de esos momentos. ¿Por qué depende nuestro perdón de la muerte de Cristo? ¿Por qué era necesario que Cristo muriese para que nosotros fuésemos perdonados? ¿Por qué no nos perdonó Dios simplemente sin tener que permitir que Jesús entregase su vida por nosotros? La pregunta crucial que debemos hacernos quizás no es esta, porque intentando explicar el por qué no vamos a entender la razón por la cual Dios vino a este mundo. La razón o la pregunta no consiste en dar respuesta a esa, sino plantear otra pregunta. Y esa pregunta es, ¿por qué Dios estuvo dispuesto a dar un precio tan alto para solucionar el pecado y para dar solución al pecador? Para entender bien la cruz, debemos entender la obra de la salvación en toda su dimensión y en toda su eternidad, puesto que Jesús, dice Apocalipsis 13:8, es el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Y nuestra vida eterna es la cual Dios, que no miente y que lo ha prometido desde antes la creación, dice Tito 1:2, está en Jesucristo. En esta última instancia, el significado de la cruz incluye también la resurrección de Cristo. La cruz no se puede entender si no llegas a la tumba vacía, porque parece un acto ignominioso, parece un acto terrible y puede desfigurar la idea que nosotros tenemos de Dios. Pero la cruz se entiende en su final. Por gracia sois salvos, de Efesios 2:8, por medio de la fe, y esto no es un don, no es algo vuestro, esto es un don de Dios. En esa condición en la cual nosotros estábamos alejados de las promesas y del pacto y sin esperanza, el cielo nos miró y dijo, tenemos que dar solución a esto. Y el hombre ni quiere, ni puede, ni sabe cómo librarse. Así que alguien tiene que hacer algo por ellos. Y nos encontramos a la figura de Jesús, el Verbo preexistente que decide encarnarse. El Verbo se hace carne. Y esto es incomprensible para nosotros. Cómo Dios, que no deja de ser, se reduce a la inexistencia o no de meterse en un vientre de una mujer y nacer y acabar entregando su vida en propiciación. Y la palabra que usa Pablo es esta, propiciación, sustitución por la nuestra. Nos resulta extraño e ilógico, pero es que el amor de Dios a veces resulta extraño e ilógico para nosotros. Porque tenemos un concepto del amor los seres humanos muy equivocados. El amor, según las películas de Hollywood, tiene que ver con los sentimientos. ¿Sí? Tiene que ver con los sentimientos. Básicamente definimos el amor por lo que siento. Pero la Biblia no hace esa descripción del amor. La Biblia hace la descripción del amor como una virtud, como un don y como una decisión.
Así que si quieres definir el amor como un conjunto de lo que sientes por alguien, estás muy equivocado. Porque la buena definición del amor es un conjunto de buenos pensamientos que tienes acerca de esa persona. Y llegará Jesús y dirá, mira, si vosotros amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? Esto lo hace todo el mundo. Ahora yo te pido algo mejor todavía. Ora y ama a tus enemigos. ¿Cómo se aman a los enemigos? Porque esto éramos tú y yo antes de que Cristo viniese a este mundo, enemigos. No por parte de Dios, sino porque el hombre rechazaba la idea de Dios. ¿Cómo se trata a los enemigos? Pues si vives en este mundo y te guías por este mundo, a los enemigos ni agua, ¿no? Y bien lejos. Cuando te vas de vacaciones, no se te ocurre comprar regalos para tus enemigos, ¿verdad? Sí que los compras para tu amigo, para tu familia, ese imán que nos regalamos todos de los viajes, pero ¿a que no le traes uno a tu enemigo? Sin embargo, la palabra de Dios me dice, mira, amar es mucho más que simplemente un sentimiento. Es una decisión y es un principio. Y no amas por lo que te hace, ni por lo que recibes, sino por lo que tú sabes que puede llegar a ser esa persona. Así es como nos ve Dios. Imperfectos, sí, inacabados, sí, pero también dice, todavía no he acabado contigo. Amar a los enemigos. La cruz tiene una razón lógica y es que nosotros, no Dios, nosotros nos constituimos en enemigos de Dios. Ahora Dios tiene que hacer algo para acercarse a nosotros. Y eso es algo impensable, no es humano, es sobrenatural. Que tú vayas a hablar con tu enemigo, y no digo un enemigo que tiene un pensamiento divergente y diferente al tuyo. Pienso en aquel que te hace la vida imposible, que te destroza delante de cualquiera y que habla de ti todo lo peor y te deja por el suelo. Hasta eso podrías superar. Pero ¿y si te ha hecho daño físico a ti? Bueno, pero ¿y si se lo hace a tus hijos, o a tu esposa, o a tu esposo? Me refiero a esos enemigos, ¿eh? No me estoy refiriendo al que discute el amigo conmigo en la escuela sabática porque no nos entendemos, sino en aquel que me hiere profundamente. A ese es el que se está refiriendo Jesús. Al que con conciencia de mal te hace las cosas. Y el ser humano separado de Dios, doblegado y esclavo del pecado a conciencia, nos ponemos en enemistad con Dios. Jesús viene a darnos un ejemplo y una solución. No solo vino para ser un ejemplo. Jesús no solamente vino para ser un ejemplo, vino para salvarnos. Y si nos viene a salvar, nos tiene que salvar de algo. ¿De qué? Pues del pecado. Porque no tiene razón lógica que venga a salvar. Yo he venido a salvar, pero si vienes a salvar, implica que me tienes que salvar de algo. Y salvar de algo precisamente es de lo que yo no puedo salir solo. Jesús murió, pero no solamente por sus amigos. Él dijo, nadie me quita la vida, yo doy la vida por los que amo. Y ese amor de Dios no tiene acepción de personas. Yo doy mi vida por los que amo. Y os considero amigos, aunque vosotros no me consideréis amigos. Dice Isaías que en el cielo le preguntarán por las marcas a Jesús y Jesús responderá, en casa de mis, ¿qué dice? ¿Os acordáis? De mis enemigos fui herido, ¿dice eso? En casa de mis amigos fui herido. Fíjate cómo nos considera Dios, amor indestructible. Fui herido en casa de mis amigos. Tenemos nosotros la piel tan fina que si alguien nos mira raro, le hacemos cruz y raya, ¿eh? Pero Jesús lleva marcas en su cuerpo y dice, todavía te dice, fui herido en casa de mis amigos. Así que en realidad la cruz lo que viene es a demostrarnos el verdadero carácter del Padre.
Satanás ha descentrado la imagen de Dios, ha desfigurado en el cielo la imagen de Dios, pero la ha desfigurado terriblemente entre nosotros. Y entonces llegamos a tener una idea de un padre que como no te portes bien, te cruje vivo. Y Dios viene a mostrar, Jesús, el Dios hecho hombre, viene a mostrarnos que la única forma de entender verdaderamente el carácter de Dios es mirar la cruz. Mirando la cruz. Y nos puede resultar extraño que Él nos amase de tal manera y diese a su Hijo unigénito para que muriese en lugar nuestro. Y como dice Romanos 5, cuando éramos enemigos de Dios, Romanos 5:10, vino Jesús a reconciliarnos mediante su muerte. ¿Qué trae la cruz a mi vida y a la tuya? Trae reconciliación. Y Pablo lo entendió de tal manera también que encomendó este ministerio de la reconciliación también a la iglesia. En el nombre de Dios dice: reconciliaos con Dios y reconciliaos con los hombres. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con Dios y estar en paz con los hombres. ¿Eso qué quiere decir, pastor? Que yo tengo que, al que ha masacrado mi vida, al que me va despellejando, yo tengo que tener buenos sentimientos hacia esa persona. ¿Eso significa eso, que tenemos que comer juntos otra vez? ¿Que tenemos que irnos de vacaciones juntos? ¿Significa esto? ¿Eso significa perdonar? ¿Qué pensáis? A veces la decisión del perdón no va acompañada a la misma velocidad de los sentimientos y Dios no te lo pide. Dios te pide que tomes una decisión: quiero perdonarle. Los sentimientos alcanzarán a esa decisión en algún momento. Pero no te está diciendo que tienes que tener un sentimiento de afecto absoluto. Pero sí nos dice Romanos que si tu enemigo pasa hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque eso es realmente amar. Amar por encima de lo que pueda percibir, sino amar de manera desprendida, sin esperar nada a cambio. Dice 1 Corintios 13, que es un texto que usamos para los matrimonios y las bodas, ¿no? ¿Verdad? El amor. Pero dice: ahora permanecen 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. Y el más grande de todos ellos es el amor. ¿Por qué? Porque Cristo vino a mostrar ese carácter en esta tierra. ¿Cómo ve el Padre la muerte de su Hijo? Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo lógico en el mundo humano es dar la vida por los que conoces, por los que meterían la mano en el fuego, ¿verdad? ¿Has metido la mano en el fuego por alguien alguna vez y te has quemado? ¿Sí? ¿O solo me pasa a mí? Creo que nos ha pasado a más de uno. Y es normal que digamos: ay, ya no meto la mano en el fuego por nadie. Y se cumple la escritura que dice: el amor de muchos se enfriará. Porque estamos valorando el sentimiento y no el pensamiento y la decisión de seguir confiando en Dios más que en lo que los demás me hacen. Dios nos muestra su amor en que, siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Y esta es la centralidad de la cruz. No es que siendo bueno, Cristo muere por ti, a cambio de ti, sino que siendo pecador, Cristo muere por ti. Por eso es un don, porque no te lo mereces. Por eso es gracia, porque no nos corresponde. Pero en esa condición el cielo dijo: te lo doy. No por cómo estás ahora, sino por cómo sé que estarás el día que entiendas la manera en la que yo te amo. El profeta Isaías, en el capítulo 52 hasta el capítulo 53, hace una descripción del
siervo sufriente de Jesucristo, ¿verdad? El profeta Isaías nos da a conocer una profecía muy poderosa del tiempo de sufrimiento y de angustia que viviría el Salvador, soportando nuestros pecados y llevando nuestro dolor. Y este anuncio que sucedió 400 años antes de que Jesús viniera, ya me decía que Jesús sabía a lo que venía a esta tierra. Su implicación no iba a ser figurativa simplemente, no se iba a quedar simplemente en estar como tú y como yo en esta tierra, tener carne y sangre, sino que iba más allá, iba a darte respuesta y solución al pecado. Cientos de años antes escrito, hablando de la crucifixión, de la humillación y de la angustia, y quizás este pasaje que tú lo has leído muchas veces, pues ya no tenga casi efecto en nosotros, porque normalizamos lo que vemos muchas veces. Pero si lo lees desde la perspectiva de un padre, a lo mejor la cosa cambia. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a ver a nuestro ser amado, angustiado, vejado, rechazado por alguien que no quiere? Cuando una de mis hijas viene preocupada por sus amigas o por lo que la gente le hace o le dice, digo, mira, sí, no te preocupes, no le hagas caso, déjalas y tú a lo tuyo. Pero déjalas y tú a lo tuyo es imposible, ¿eh? Te afecta lo que le hacen a tus seres queridos. En el fondo te gustaría ir a hablar con la persona y decirle, oye, ¿qué pasa? Voy a hacer justicia, ¿no? ¿Qué pasa? Piensa como un padre y lees Isaías 52 al 53 y la cosa te va a cambiar. Despreciado, rechazado por los hombres, no lo estimamos, fue herido, maltratado, humillado, como cordero es llevado al matadero, fue arrancado de la tierra de los vivientes, fue golpeado. Nuestro pecado, tu pecado y el mío, nuestros pecados, en los que andamos todos perdidos como ovejas, siguiendo nuestro propio camino, dice Isaías 53:6. Cada uno cayó en desgracia del pecado y él llevó nuestros dolores, él soportó nuestras llagas, nuestras transgresiones, fue lastimado, nuestras iniquidades lo pisotearon y lo lastimaron. Isaías 53 del 4 al 5. Y quizás este sufrimiento pueda crear en ti la oportunidad, y todo este sufrimiento para crear en ti y en mí la oportunidad de que seamos perdonados. No porque Dios esté enfadado con nosotros, porque nosotros mismos no entendemos el carácter de Dios. Pero las últimas líneas del capítulo 53 contienen el evangelio completo de la cruz y la respuesta que Dios da, el cielo da al universo. Él derramó su vida, dice Isaías 53:12, derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Comienzas a ver la magnitud del texto de Juan 3:16. De tal manera amó Dios. Cuando lees Isaías 53, quebrantado, sujeto a padecimiento, y cuando Cristo haya puesto su vida en expiación por el pecado, será linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano. Verá el fruto de su aflicción su alma, Isaías 53:11, y quedará satisfecho por el conocimiento de su justicia, de su siervo. Llevará a muchos a la justicia y llevará la iniquidad de ellos. Por lo tanto, le daré parte en los grandes y con los fuertes repartirá sus despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores. La pregunta que me hago, si a pesar de que el cielo sabía todo esto, le agradó a Dios el sufrimiento de su Hijo, fue la voluntad de Dios
el sufrimiento de su Hijo, un acto deliberado, aprobado, aceptado por Él. Hay algo en el corazón infinito de Dios que puede aceptar y ordenar la cruz. Y el resultado de eso eres tú, lo único que movió al cielo para aceptar y ordenar, proveer una vida sustitutiva de la de Cristo por nosotros, eres tú. Y soy yo. Esta es la única razón lógica de la cruz. Eres tú y soy yo. Isaías 52, versículo 15. Y se asombrarán de él muchas. Vamos a leer del 13 al 15. Dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto en alto. Y cuando leemos este texto a veces pensamos en que Jesús iba a ser de alguna manera magnificado, pero el texto nos está diciendo que Jesús iba a ser puesto en alto porque Jesús iba a ser crucificado. ¿Y cómo se asombrarán muchos de ti y de la manera en que te han desfigurado los hombres, tu parecer, y la hermosura más que de los hijos de los hombres? El sufrimiento, el padecimiento y la desfiguración del rostro de Jesús. No por el dolor, sino por llevar el peso de toda la humanidad sobre sus espaldas. Así se asombrarán muchas naciones, los reyes cerrarán la boca delante de él, porque verán, y este texto explica la cruz de manera extraordinaria, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás han oído. Hay cosas que Dios no nos puede decir, y si las dijésemos no las entenderíamos, pero la cruz es lo que no fue contado y lo que jamás fue oído. Y ahora sí, la Semana Santa y la Pasión y todo esto tiene sentido. El cielo no podía explicarlo de otra manera, sino con un acto, con una donación. Una imagen vale más que 1000 palabras. Ese animal que debía ser sacrificado, según Isaías, Éxodo 12, era sin mancha, asociado a aquella salida de Egipto donde se marcaban los postes y los dinteles con la sangre del cordero. Llega Pablo en 1 Corintios 5 y nos dice, Cristo es nuestra Pascua. Y nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido liberada, ya ha sido sacrificada por nosotros. La palabra Pascua es una palabra hebrea que viene de la palabra pesach, que es pasar por alto. Cuando el ángel de la muerte veía las puertas marcadas con sangre, pasaba a la siguiente casa. Y lo único que proveía una defensa de vida era la sangre del cordero. Pero no solamente el acto de haber sacrificado al cordero, que lo podía sacrificar, sino el acto de creer que su sangre tiene poder para protegerte y marcar tu vida con esa sangre. No solamente la muerte, sino el poder que tiene su sangre sobre nosotros. Cristo, nuestra Pascua. La Pascua anunciaba la muerte de Cristo. Y finalmente, cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, fue el cumplimiento de todas las Pascuas que se estaban realizando desde el Éxodo hasta el día que Cristo se entregó en la cruz. Dios vino a poner solución al hombre y a acabar con lo que la ley no podía acabar, que era el pecado. Por eso la palabra de Dios nos dice que el fin de la ley es Cristo, no que concluye la ley, sino que el objetivo de la ley es llevarte a Cristo. Y vamos terminando. ¿Cuál es la conclusión que necesitamos entender en esta mañana? Es que Dios siempre conecta la cruz con la resurrección. O sea, el plan de salvación no acaba en la cruz. El plan de salvación acaba en una tumba vacía. Y se extiende a la intercesión de Cristo por nosotros en el cielo. Dios siempre conecta esta gran verdad.
Y esto es en verdad el plan y este era el propósito original. Lo que pasa es que los hombres nos quedamos en la parte en la cual Cristo simplemente es presentado como propiciación. Pero el propósito termina con la resurrección de Cristo. Si no hubiese resurrección, el propósito de Dios en la cruz habría fallado, no tendría sentido. El morir expiatoriamente o como una propiciación por nosotros no tendría sentido si no tuviésemos después la promesa de la vida. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la gracia de Dios es la vida eterna. Y digo, bien, es la vida eterna, porque Cristo no murió la muerte del pecado. Cristo no murió, según como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, porque Él no tenía pecado. Pero Cristo murió la muerte eterna, que es la segunda muerte. Por eso nos da a cambio la vida eterna. No te promete una vida en esta tierra, que 70, 80 años ahí quejándote. Te promete vida y vida eterna. La resurrección es la conclusión completa de la expiación de Cristo por nosotros. La cruz no fue el final, pero fue el medio necesario para llegar al final. ¿Me entendéis? No fue el final, sino el medio para llegar al final, que es la resurrección. Si Cristo no resucita, dice Pablo, vana es nuestra fe. Y me gusta esta idea final de Dios. La cruz tiene el sentido de demostrarnos el carácter de Dios. Y el carácter de Dios no es muerte. El carácter de Dios es vida. Por eso el plan de salvación no puede acabar con la muerte. La palabra final de Dios no es la muerte, sino que es la vida eterna. Digno es el Cordero, dice Apocalipsis 5:12. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado para recibir poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. ¿Sabéis? Esto es lo que cantaremos en el cielo por toda la eternidad. Digno es el Cordero. Y es digno, ¿sabes por qué? Porque me dio lo que yo no podía dar, obtener por mí mismo. Solución a mi naturaleza. Que la próxima vez que veas un paso de Semana Santa o una cruz o o te encuentres en un momento como este, más que convertirlo en algo folclórico, te centres en este concepto. La cruz es lo que el cielo no pudo contar y lo que el oído no pudo oír. Que Dios os bendiga muchísimo, que tengáis un feliz sábado y unas vacaciones, si es que no estáis en ellas, hermosas. Tengo que deciros que en las semanas siguientes voy a estar tres semanas fuera prácticamente y quiero que estéis orando por mí. Estaré viajando a Estados Unidos para predicar en algunas iglesias, pero nuestros ancianos, que están siempre muy dispuestos, van a estar atendiendo y cuidando el rebaño. Así que portaros bien, mientras estoy fuera. Que el Señor os bendiga muchísimo. Muchas gracias, pastor, por ese mensaje de esperanza y de la cruz y de amor. Y pedimos a nuestros diáconos que recojan los diezmos y las ofrendas y que Dios bendiga al dador alegre y que bendiga también eso lo que se recogerá para su destino, ¿no? Adelante. Luego cantaremos después No hi ha ningú com Jesús.
Bien, os invito ahora a cantar el último himno con nosotros. La vamos a repetir también 2 veces para ir recordándola.
Bendito Padre, Dios nuestro, gracias, Señor, porque llenas nuestro corazón de perdón, de alegría, Señor, porque mirando a la cruz vemos nuestra salvación, porque mirando, Señor, la tumba vacía, vemos una promesa cumplida que también será realidad en nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias por amarnos de manera indestructible y porque aún estás obrando en nuestras vidas para que seamos agentes de amor en un mundo donde hay tanta falta de buenos amantes según tu palabra, Señor. Bendice esta iglesia, bendice cada familia, cada visita que está con nosotros hoy, Señor, que salga fortalecida de este lugar. Y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Un anuncio antes de acabar. La semana que viene, el sábado 15, por la tarde tenemos al pastor Juan Carlos Peñalver, es el departamental de gestión de vida cristiana. Estaremos teniendo la reunión por Zoom y tenéis los enlaces en vuestras boletín de información. Si alguien no lo tiene y lo quiere recibir, se pone en contacto conmigo o la anciana Raquel y podemos facilitárselo. Muchas gracias.